El día de hoy hablaremos sobre el salario mínimo en México en 2022. Conoceremos qué es el salario mínimo, cuál es la división de zonas geográficas en México relacionada con el salario mínimo, qué es el MIR y también conoceremos cómo ha evolucionado en los últimos años el salario mínimo y cómo se puede utilizar en el ajuste de costos. Empecemos con lo más importante. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir el trabajador por una jornada laboral. En el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A, fracción sexta, y el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, establecen los atributos que debe de reunir el salario mínimo. De acuerdo a estos artículos, los salarios mínimos se dividen en dos, generales y profesionales. Los salarios mínimos generales deben de ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales, por otro lado, se fijan considerando las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos son fijados por una comisión nacional integrada por 11 representantes de los trabajadores o el sector obrero, 11 representantes del sector patronal y el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, que representa al gobierno. El salario mínimo es diferente dependiendo de la zona del país en la que te encuentres. Tenemos el país dividido en dos grandes zonas geográficas. Por un lado tenemos la zona libre de la frontera norte, que comprende todos los municipios que colindan con Estados Unidos, que la puedes ver a detalle en la imagen que aparece en tu pantalla. Cabe mencionar que el 1 de julio de 2021 se publicó en el periódico oficial del estado de Baja California un decreto de creación del municipio de San Felipe, por lo que este municipio ahora forma parte de la zona libre de la frontera norte. Por otro lado, la otra zona son el resto de los municipios en el país, es decir, todos los demás municipios. El salario mínimo en 2022 está integrado por tres componentes. Por un lado tenemos el monto del salario mínimo vigente en 2021, el monto independiente de recuperación o MIR y un factor de aumento por inflación del 9%. Durante este 2022, los salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero son 260.34 pesos para la zona libre de la frontera norte y 172.87 pesos para el resto del país. Vamos a ver a detalle, parte por parte, cómo es que llegamos a estos montos con la siguiente tabla. Como lo acabo de mencionar, el salario mínimo se integra por tres componentes. Tenemos el monto en 2021, para la zona libre de la frontera norte era de 213.39 pesos y el monto en 2021 para el resto del país era de 141.70 pesos. Por otro lado, el monto independiente de recuperación para la zona libre es de 25.45 pesos y de 16.90 para el resto del país. Y el tercer componente va a ser del 9% para ambas zonas, con lo que el salario nos queda de 260.34 pesos para la zona libre y el salario mínimo general nos queda de 172.87 pesos. Al final, esto va a representar un incremento del 22% con respecto al año anterior. El salario mínimo establecido en este 2022 supera la línea de bienestar individual establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. El Coneval establece la línea de pobreza por ingresos mensuales para el sector rural en 2.784.7 y para el sector urbano en 3.916.83. El salario mínimo mensual de la zona libre de la frontera norte actualmente está en 7.810.2 y en el resto del país en 5.186.1. Una pregunta muy frecuente es, ¿se deberá solicitar en los ajustes de costos el incremento salarial de la mano de obra conforme al salario mínimo? Esto es el efecto Faro y lo abordaremos en otro video a detalle. Pero para contestar a la pregunta, recordemos que el salario mínimo está compuesto por tres elementos. Por un lado tenemos el salario mínimo en 2021, el monto independiente de recuperación y la tasa de aumento del 9%. ¿Por qué es importante esto? Hay que poner especial atención en la definición que nos da la CONASAMI con respecto a el MIR o monto independiente de recuperación. El MIR es una cantidad absoluta en pesos y su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general. Esto es muy importante porque no debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral. El MIR
podrá ser aplicado tanto en un procedimiento de revisión salarial como de fijación salarial previstos en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo a esta definición, es evidente que el incremento en 22% del salario mínimo en 2022 no puede ser considerado para fijar incrementos en salarios del mercado. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo usar en el ajuste de costos? Para el ajuste de costos de la mano de obra en la industria de la construcción, lo que se puede hacer es lo siguiente. Tenemos varias opciones. Comúnmente se utiliza el índice de remuneraciones de precios al productor en la construcción. Otra opción es el incremento por inflación fijado por la CONASAMI o lo que resulte de un estudio de mercado o también lo que se resuelva en el ámbito federal y local por la revisión salarial ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Algunos contratantes utilizan la UMA. En resumen, ¿con qué te tienes que quedar? En el país hay 2 salarios mínimos dependiendo del área geográfica en la que te encuentres. Tenemos 2 grandes zonas geográficas, la zona libre de la frontera norte y el resto del país. Además de esto, el salario mínimo está integrado por 3 componentes. Ya vimos cuáles son estos 3 componentes, pero recuerda que es el monto en 2021, que teníamos estos montos que aparecen en la pantalla para el 2021 y el MIR eran 25.45 para la zona libre y 16.90 para el resto del país. El factor de aumento es en ambas zonas del 9%. Y con estos 3 montos que integran el salario mínimo, llegamos a 260.34 pesos en la zona libre y 172.87 pesos en el resto del país. Entonces, en general, nosotros llegamos a un 22% de incremento con respecto a 2021. Espero te haya sido de utilidad este video y te invito a consultar nuestra página donde tenemos más información de interés para la estimación de costos.